necesito saber cuántos están listos ahí, porque el Espíritu del Señor va a traer una palabra directa de su corazón para ti. Así que abra su corazón y prepare su corazón y su espíritu para todo lo que el Señor quiere ministrar esta misma noche. Así que póngase cómodo en casa, comparta, por favor, no deje de compartir la transmisión con alguien más. Queremos darle las gracias a toda la producción, ¿verdad?, por permitirnos llegar hasta su hogar, a su familia y ministrar una palabra de parte del corazón de Dios. Y donde quiera que nos estés viendo, por favor, escríbenos aquí debajo. Queremos reconocerte y saludarte. Damos la bienvenida a tantos pastores que están ahí conectados en esta noche. Les bendigo y oro al Señor que esa palabra se alinee a lo que el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo y en esta temporada para sus vidas y para sus ministerios. Quiero que vaya conmigo muy rápido. Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si no lo tienes ahí en papel, no te preocupes, puedes seguirlo ahí a través de tu pantalla. Segundo libro de Samuel y capítulo 5 y el verso 19. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor les contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David se fue de Baal Perasín y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Y ahora quiero que vaya conmigo muy rápidamente, la misma versión, a Éxodo y capítulo 14. Éxodo capítulo 14 y verso 5. Voy a leer algunos versos y me voy a ir saltando por tiempo para llegar al centro del mensaje. Éxodo capítulo 14 y verso 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas fueran?, se pregunta. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Verso 7. Llegó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Verso 9. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón. Alguien que diga aquí, escriba aquí debajo: con todas las fuerzas del ejército de Faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Y mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Diga conmigo: se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Y entonces clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz
y déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés dijo, y eso me gusta: no tengan miedo. Alguien que escriba aquí debajo: no tengan miedo. Vamos, escríbalo y ojalá sea en mayúscula. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo los rescatará hoy. Alguien que diga conmigo en casa: el Señor nos rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Verso 15, miren lo que dice el verso 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se pongan en marcha, y toma tu vara y extiende la mano sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Que yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas, y la grandeza, alguien tiene que entender eso en el espíritu, y la grandeza de mi gloria manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra, sus conductores, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos. Todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás el campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas al atardecer, y la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros durante toda la noche. El verso 21 dice, y eso es lo que viene para ti: luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental, y ese viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Y entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Y entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos de Faraón, persiguieron a los israelitas. Me gusta eso. Hasta en medio del mar. Pero poco antes del amanecer, diga conmigo, poco antes del amanecer. Alguien que escriba aquí: poco antes de que amanezca, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que le resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos contra Egipto. Y cuando todos los israelitas se habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios con sus carros y sus conductores. Quiero dejarlos ahí, pero quiero que me pongas atención por los próximos. La Biblia está hablando de algo que pasó en un momento crucial para una nación. Estaba saliendo la nación de una gran nación. Egipto era la nación más poderosa de la tierra, e Israel se volvió una nación dentro de ellos. Así que ahora tenían una orden de salida y estaban a punto de salir, y salieron con toda la bendición que Dios les da. Salieron con todo el oro de Egipto, con toda la bendición, con todo el ganado, las vacas, los bueyes, todo. Salieron con toda la bendición, y en un momento algo pasó. Dice que Faraón y los capitanes se dieron cuenta: ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue la tontera que hicimos? Dejamos ir a la gente que trabaja para nosotros, dejamos ir a la gente que nos produce el dinero, dejamos ir a la gente que nos da de comer día y noche. Así que se lanzaron en una persecución.
durante toda la noche y se lanzaron en una persecución a muerte. Querían capturarlos, querían regresarlos otra vez a la prisión, querían volverlo otra vez a su lugar. Así que estaban todos temblando. Y dice una traducción que me gusta, que los caballos de los egipcios les respiraban en la nuca. Así que ellos tuvieron miedo, pero me llama la atención la historia. La nación salió sin armas. La nación salió sin caballos de guerra. Déjenme explicarle algo, creo que lo dije en esta semana. La gente del pueblo no podía tener caballos. El caballo era para la guerra. La gente del pueblo podía tener burros, mulos, porque era para la agricultura, para recoger el cultivo, el trigo, la cebada. Pero los caballos eran usados solo la gente de guerra, el ejército. Así que ellos iban a pie con todas sus vaquitas y sus ovejas, y de repente el ejército sale con los caballos y con una violenta velocidad, hasta punto que les alcanzan y sus caballos les respiraban en la nuca. Pero dice que salieron 600 de los mejores caballos con sus mejores hombres. Y tendré que preguntar, escúchame bien, a lo mejor en este tiempo y este año 2020, 2021 dijiste va a ser diferente, y a lo mejor el enemigo se vino con toda la furia sobre ti. Pero como yo siempre digo, si el enemigo es tan fuerte como dice, y sabía que Israel no tenía armas y no tenía caballo, ¿por qué salió con 600 de los mejores caballos? Es por una sencilla razón: ellos no tenían caballo, ellos no tenían armas, ellos no tenían munición, pero la mano de Jehová estaba con ellos, y los enemigos lo sabían. Yo vine a decirte, a lo mejor el enemigo ese año se levantó con toda la artillería en tu contra, pero tendré que decirle a alguien que me está viendo en la internet: el enemigo sabe que el Padre de las luces está contigo como poderoso gigante. Alguien tiene que entender eso. 600 caballos. ¿Por qué si es tan fuerte el enemigo y su mano era tan poderosa en una nación tan débil? Porque tenía que ir con 600 de sus mejores hombres y 600 de sus mejores caballos. Por una sencilla razón. Hay un dicho muy popular que dice que perro que ladra no muerde. Ellos tenían una boca tan grande, igual que Goliat, para desafiar al pueblo, pero sabían que la mano de Dios estaba con los hebreos. Yo vine a decirte, yo no sé con qué furia se levantó el enemigo en tu contra, y en ese año casi que viste cómo se llevó todo cuanto tú tenías, y cómo el revoltón, el saltón, la oruga, la langosta devoró tu bendición. Pero estoy aquí parado en este altar para decirte: viene el tiempo en que el Dios abrirá camino donde no lo hay, y traerá de vuelta a tu mano todo lo que te quitó el Satanás. Alguien tiene que exaltar al Señor por eso. Todo lo que el diablo te robó te será devuelto. Pero dice el verso 27 del mismo Éxodo 14, el verso 27 dice: entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal, y los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a todos sus conductores. El ejército completo de Faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró en el mar para perseguir a los israelitas. Yo vine a declarar algo sobre tu vida. Nada de lo que vino en ese año 2021 a matarte, nada de lo que vino a destruir tu propósito, nada de lo que vino a destruir tu familia, nada de lo que vino a destruir tu salud, nada de lo que vino a destruir tu matrimonio se mantendrá con vida en tu 2022. Yo vine a decirle a alguien en esta noche que lo crea: el Dios a quien amas, el Dios a quien sirve, se va a levantar para defenderte. Dice el verso 29: en cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca. Wow, eso es emocionante. Mientras las aguas permanecían, verso 29,
En cambio el pueblo de Israel, el mismo capítulo de Éxodo, en cambio el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muro a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Y entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Yo vine a decirle a alguien que crea la palabra: lo próximo que Dios va a hacer será tan grande, tan violento, tan poderoso en tu vida, que traerá la manifestación de fe, traerá la manifestación de un arrepentimiento genuino en tu casa, y el corazón de piedra se volverá en un corazón de carne. Yo vine a decirle a alguien esa noche: lo próximo que Dios hará será tan poderoso que tendrán que decir: la mano del Señor lo hizo. Aleluya, la mano del Señor lo hizo, su mano me sostuvo. Mis hermanos, dice que ellos estaban atemorizados, tenían temor, estaban temblando de miedo. Como cuando tú has sentido que todo cuanto tenías se acaba. Como cuando sentiste ese temor porque estaban a punto de cancelarte el contrato. Como cuando sentiste ese temor cuando un diagnóstico de un médico venía a amenazarte. Ese fue el mismo temor. Y mientras ellos estaban atemorizados, el Señor tenía un plan. Alguien que escriba aquí debajo: el Señor tiene un plan. Vamos, escríbalo: el Señor tiene un plan. Y si lo puedes escribir en grande, mayúscula, para que alguien lo lea: el Señor tiene un plan. Dice que los egipcios persiguieron a Israel con todas sus fuerzas, con más de 600 de sus mejores caballos y de sus mejores hombres. Pero ahora permítame recrearte esta historia. Estaban parados frente a un imposible, frente a un mar profundo embravecido. Detrás los enemigos empeñados en capturarlos y llevarles otra vez a la esclavitud. Es como cuando decimos: estoy entre la espada y la pared. No sabemos qué hacer. Ahí está la espada, un mar embravecido. Aquí está la pared, unos egipcios con cólera viniendo a perseguirme. Y alguien dirá: ¿qué hago, pastor? Aquí está esto, aquí está lo otro, y como que el enemigo nos tiene en jaque. Y uno dice: ¿qué va a pasar ahí? Yo creería que eso es como aquel momento cuando, pero yo siempre lo digo así, no sé si algún teólogo me va a criticar eso, pero para mí siempre será así. Esa historia de la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio no fue como tan sorprendida en pleno acto. Para mí fue un plan. Pastor, un plan. Mis hermanos, ¿cómo sabían a la hora donde lo iban a hacer? ¿Cómo sabían el lugar donde iban a adulterar? No fue que se la encontraron por el camino, porque nadie adultera a la luz del día. Si alguien va a pecar, se va a un lugar solo, que nadie lo vea, que nadie lo conozca. Así que para mí siempre será un plan. Un plan porque sabían que Jesús iba a estar cerca. Así que ahora tienen a Jesús entre la espada y la pared. Si Jesús dice que la apedremos, vamos a decirle: ay, ¿dónde está tu amor? ¿No que eres el Mesías, el Salvador, Emanuel, Dios con nosotros? Ahí lo tenemos por un lado. Y si se le ocurre a decir que no la apedremos, está violando la ley de Moisés. Así que dijeron ellos: lo tenemos.
Por lado y lado lo tenemos. Y dice la Biblia que hubo silencio por un momento. Diga conmigo, hubo silencio. Silencio de Dios no es ausencia de presencia de Dios. Hubo silencio. Jesús no supo qué decir. Y dice la Biblia que con su dedo empezó a escribir en tierra. Yo creo que él estaba diciéndole: Abba, dime algo que no sé qué decir. Y de repente algo inesperado vino. Algo vino con violencia, y Jesús se levanta y dice: está bien, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra en contra de esa mujer. Y nadie se atrevió a lanzarla. Como siempre he dicho, los que tenían récord en pecado fueron tirando la piedra hasta el más nuevecito que tenía poquito pecado, hasta el más bebé. Todos se fueron y se queda Jesús con la mujer. Le digo: ve, mujer, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Ellos creían que lo tenían entre la espada y la pared. Pero de repente pasó algo, que es lo que quiero sembrar en tu corazón. Dice la Biblia que el Señor irrumpió con fuerza y violencia ante los egipcios. El Espíritu Santo ahora irrumpe sobre Jesús y viene con una palabra directa del corazón de Dios para ellos. Él irrumpe y viene con una palabra directa desde su corazón. Y alguien dice: pero ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo fue que ese mar se abrió? Ellos estaban llorando de miedo, pero vino Moisés con la vara que tenía en su mano, de autoridad, de legalidad. Abre ese mar y empieza el pueblo a pasar, y a pasar, y a pasar. Mis hermanos, ahí estás tú, tu casa, tu familia, toda la bendición que Dios te ha dado, porque el enemigo pensó: lo tengo, lo voy a capturar, no va a poder avanzar. Pero se le olvidó que el Dios a quien tú le sirves abre camino donde no hay ninguno. Y ahí estás tú, tus hijitos, tu familia, todo lo que Dios ha puesto sobre tus manos. Te espero al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Y dice la Biblia que era muro de un lado y otro. Pero cuando los egipcios quisieron entrar, al agua, ahora el Señor trae su palabra y las aguas se juntan. Y a la mañana siguiente, todos los enemigos que los habían perseguido estaban ahogados en la orilla del mar. Y eso es lo que quiero sembrar. Mis hermanos, esto que pasó allí, esto que vieron ahorita en sus pantallas, el mar abriéndose, los científicos, la Discovery hace mucho tiempo dijo: yo sé qué fue eso. Eso fue un viento oriental que vino y sopló, y por eso el mar se abrió. Déjame decirte, no. Sí fue un viento, pero fue el rúa de Dios. Y lo que ustedes vieron, ellos estaban entre la espada y la pared. No sabían qué iba a pasar, pero de repente el Señor irrumpe con su gloria, irrumpe con su fuego, irrumpe con su viento, y abrió ese mar en dos. Déjame decirte algo esta noche. El próximo año a lo mejor vas a sentirte por momentos entre la espada y la pared, así como se sintió Israel. Estaban temblando, llenos de miedo, diciendo: no habían sepulcros en Egipto. Era mejor ser que un ahogado aquí en medio de eso. El mar es al frente, no nos podemos lanzar. Era preferible morir en Egipto. Era preferible morir siendo un esclavo. Así que me di a la tarea de buscar en el diccionario, la Real Academia Española, lo que significa en el diccionario bíblico
Y me encontré con que lo mismo que dice el diccionario de la lengua española, lo dice el diccionario bíblico. Dice que él irrumpió con fuerza y ese mar se abrió. La primera historia que leí cuando los soldados irrumpieron con violencia. Y dice la Biblia que ese irrumpir fue de una manera violenta. Alguien que escriba aquí debajo, violenta. Yo creo que fue de la misma manera como Jesús recibió el rema. ¡Pum! Con fuerza, sin pedir permiso. Así que esa fue la manera como el Rúa irrumpió sobre el mar y lo abrió en dos. Y encontré que irrumpir significa entrar de manera repentina y con violencia en un lugar. Dice otro significado: aparecer con algo de fuerza de modo imprevisto. Diga conmigo, ellos no lo esperaban. Déjame decirle algo, a lo mejor el año entrante tú vas a vivir situaciones diciendo yo no voy a esperar tal cosa, o dirás yo no creo que eso pueda acontecer, yo no creo que algo así me pueda pasar, yo no creo que algo bueno me pueda pasar. Déjame decirte algo, el Señor va a irrumpir con tal fuerza sobre tu vida que traerá lo nuevo del corazón del Padre a manifestarse en tu tierra. Alguien tiene que escribirlo: yo estoy esperando que Dios irrumpa. Alguien dígalo: yo estoy esperando que el Padre irrumpa sobre mi vida. Él irrumpió con fuerza. Israel pensó que todo iba a terminar ahí. A lo mejor tú dices: todo terminó allí, pastor. Ya la mejor parte de mi historia se terminó. Los mejores momentos se terminaron. Mi mejor temporada. Y a lo mejor estás bajo lloro y bajo lamento diciendo: yo creo, pastor, que de aquí no hay nadie que me saque. Yo creo que a lo mejor de aquí no hay nadie que me ayude. Yo vine a decirle a alguien esa noche: el día que menos lo espera, con una violencia y una fuerza sobrenatural, el Espíritu del Señor va a irrumpir con tal violencia que tu vida nunca más será la misma. Pero tendré que decirle a alguien: a lo mejor esos enemigos estén ahí merodeando tu vida, merodeando tus pensamientos, pero dice la Biblia que cuando amaneció todos estaban ahogados a la orilla del mar. Y el Señor le dijo a Moisés, Reina Valera 60: esos egipcios que hasta hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. Y esa es la palabra que quiero sembrar en tu espíritu. Esos enemigos, esa depresión, esa enfermedad, eso que te atormentaba durante este año, esa crisis económica, ese problema matrimonial, ese problema con los hijos, esa queja que hasta hoy dices: pastor, todavía estamos a 10 de que se acabe el año y todavía tiene su dedo amenazándome. Déjame decirte algo: a lo mejor mañana, cuando estemos pisando el próximo año, todos esos enemigos estarán tirados en el mar de la bendición que el Padre abrirá para ti. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que celebrarlo. Alguien tiene que entenderlo. Y a lo mejor alguien dice: ese ha sido de mis peores años. Ese ha sido, pastor, para mí de los años más difíciles. Pues déjame decirte algo. Isaías, el profeta, empieza a escribir el capítulo 6 y dice: en el año que murió el rey Usías, era un tiempo oscuro, era un tiempo de temor. Dice él: vi yo al Señor excelso y sublime, y las orlas de su manto tocaban el templo, y el lugar se llenó. En el peor tiempo para la nación y el profeta Isaías, él pudo encontrarse con la gloria. En nuestros peores momentos, su gloria es tangible en nuestra vida. Y eso es una confirmación para ti. A lo mejor dices: pastor, fue mi peor año. Fue el año de mi pérdida, fue el año de mi luto, fue el año de mi quebranto, fue el año de mi lloro. Déjame decirte, a lo mejor sí. Pero
el peor tiempo, Dios es experto en volverlo en el mejor tiempo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor el excelso y sublime. En tu peor tiempo, déjame decirte, tus ojos van a ver